Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Nuestra Fe Católica en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Hoy estamos, ya saben que cada 8 días les digo lo mismo, pero pues es la realidad, no les miento, pero nuevamente estamos de manteles largos porque nos alegra enormemente encontrarlos a ustedes y también tener la presencia de un gran invitado muy especial, el padre Saturnino Alejandro Hernández Herrera. Él es licenciado en Teología y Ciencias Patrísticas, es maestro del Seminario Pontificio de la Santa Cruz aquí en Oaxaca y también párroco de San Pedro Yolox. Es un reconocido experto en patrología y pues con él realizaremos un viaje al corazón de la iglesia primitiva para descubrir las raíces de nuestra doctrina. Padre, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a usted, Padre, por aceptarla. Pues le pido al Espíritu Santo, que es fuente de luz, que nos ilumine en esta tarde de esta charla con el Padre Saturnino, para que pues sea de mucho bien, de mucho fruto para nuestra vivencia de la fe, conociendo los orígenes de nuestra Iglesia Católica y la gran importancia de los santos padres en nuestra fe. Seguramente avanzaremos mucho, con el favor de Dios. Pues Padre, a mí me gustaría comenzar a introducir al público en el tema, empezando por cómo define la Iglesia la patrología o la patrística, qué diferencia hay, y también por qué su estudio es fundamental para comprender la teología católica actual. Bien, empecemos por qué cosa es la patrística. La patrística es una etapa en la historia de la teología que está más relacionada con el tiempo de los llamados padres de la Iglesia, y que van ahí después del siglo I, cuando empiezan con los padres apostólicos, apologistas y demás, hasta la Edad de Oro. Es un periodo, el tiempo de la patrística, así como existe la teología medieval, la teología barroca, la teología neoescolástica o neotomista, hay también la patrística. Es un periodo. Y la patrología es el estudio de la vida y obra de los primeros escritores cristianos, y poniendo especial énfasis en los que consideramos o llamamos padres de la Iglesia. De hecho, hay muchos escritores que se dieron a la tarea de explicar la fe y de poner los cimientos de lo que hoy llamamos la teología católica. Después del Apocalipsis, los primeros escritores empezaron a escribir con la Didache, o los padres ahí apostólicos como Ignacio de Antioquía, o los apologistas como Justino, que empezaron a dar razón de la fe. Y de hecho eran los problemas, las inquietudes que tenían los fieles cristianos los que los orillaron a escribir y a dar razón de la fe. Por ejemplo, los apologistas, que escribieron no solamente defendiendo la fe, sino refutando los errores y más aún proponiendo el mensaje cristiano como una vía que conduce a la verdad, que conduce al sentido de la vida, que conduce a la salvación. Entonces fueron los problemas que vivían las primeras comunidades cristianas lo que orillaba a estas personas a escribir. Es un servicio pastoral, podríamos decir, el ejercicio intelectual de estos primeros escritores. Por ejemplo, tenemos aquí a los padres apostólicos, que son, digamos, los que están inmediatamente después del Apocalipsis, y se les llama así porque son los que tuvieron de alguna manera contacto con los discípulos del Señor, o fueron discípulos de los discípulos del Señor. El caso de Policarpo, el caso de San Ignacio de Antioquía, gente que tuvieron cierta cercanía. Y entonces ellos representan la frescura del Evangelio. Tenía poco tiempo que habían muerto los últimos que conocieron muy cercanamente a nuestro Señor, y entonces ellos con mucha coherencia, con mucho entusiasmo compartían la fe, y estos discípulos igualmente buscaban transmitirla. Incluso el mismo Ireneo de León, curiosamente un obispo
asiático viviendo en Francia, porque dadas las circunstancias de la época había colonias de asiáticos o de gente venía del este europeo o de Asia Menor que iban a las colonias donde había comercio con estos pueblos y entonces se fue, digamos, un griego a compartir la fe con sus paisanos en Francia. Entonces ahí un griego, un asiático en Lyon. Entonces él comparte también con mucha fidelidad y con mucho entusiasmo la verdad del Evangelio. Incluso va a ser uno de los grandes apologistas contra los gnósticos de aquellos tiempos. Exacto. Padre, el Catecismo de la Iglesia Católica pues, nos menciona que la Sagrada Tradición progresa en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué valor único aportan los escritos de estos santos padres al depósito de la fe? Bien, los primeros escritores cristianos o después los santos padres van a buscar siempre que la transmisión del Evangelio sea con la total fidelidad posible. De hecho, la tradición con mayúscula es la transmisión ininterrumpida del Evangelio. Es como la Iglesia desde los primeros siglos ha entendido, ha interpretado, ha transmitido la verdad del Evangelio. Entonces, este concepto de tradición es dinámico, ¿sí? Es creativo a la vez porque no se trata de un monolito que se transmite así nada más de mano en mano, sino que más bien es una realidad viva que se va haciendo presente, actual en cada etapa de la historia, conservando desde luego las enseñanzas de Jesús y con ese sentido con que la Iglesia lo ha entendido desde los primeros siglos. Entonces, es muy distinto, hay que distinguir, ¿cierto?, entre lo que es la tradición con mayúscula, que es la transmisión ininterrumpida del Evangelio, y las tradiciones eclesiásticas. Un ejemplo, la tradición sería la celebración de la Eucaristía, que es la celebración del sacrificio de Cristo en la cruz, celebración del misterio pascual. Eso, como Pablo mismo también lo dice, yo recibí y a mi vez transmito. Así hicieron los santos padres o los primeros escritores cristianos. Y una tradición sobre la misa sería, por ejemplo, que se celebra en latín. Son tradiciones eclesiásticas que pueden, pues, de alguna forma modificarse o adaptarse. La lengua, los ornamentos de la misa, por ejemplo, forman parte de la tradición eclesiástica, no o de tradiciones eclesiásticas, mejor dicho, y eso puede modificarse de alguna manera. Lo que no puede modificarse es la tradición, el sentido, el contenido, lo que es el sacrificio de Cristo, ¿no? El misterio pascual, lo que celebramos. Entonces los padres de la iglesia se convierten en garantes de la tradición porque ellos, a través de la reflexión que en su momento hicieron, buscan fundamentar a través de la palabra de Dios todas las verdades de fe, pero también empiezan a utilizar argumentos de razón, no solamente la Sagrada Escritura, empiezan a hacer uso de la filosofía, de manera que pudieran hacerse entender o hicieran más comprensible la verdad del Evangelio. Entonces, ellos son importantes porque nos buscan transmitir con la mayor fidelidad posible esta verdad de la salvación que Jesucristo nos ha traído. Y aparte de que son garantes de la transmisión, son creadores en la forma de transmitirlo, son hombres con una gran experiencia de Dios. No son simples intelectuales, son pastores, son hombres de mucha oración, de mucho contacto con la Sagrada Escritura, muy cercanos al misterio, es decir, a esa relación íntima y profunda con el Señor. Por eso son venerados como santos, por esa experiencia de Dios que también nos transmiten en sus escritos. No solamente es el testimonio de su vida, muchos de ellos mártires, ¿verdad?, que defendieron la fe con su propia sangre, sino también esa experiencia de contacto, de cercanía con Dios y con el pueblo santo. Entonces, por eso la iglesia los toma como referencia, porque como vamos viendo también a lo largo de este periodo, cuando hubo la necesidad de defender, por ejemplo,
divinidad de Jesús en el siglo IV con la herejía del arrianismo. Los padres, utilizando la escritura, sí, pero también la filosofía, buscaron defender la divinidad de Jesús, ¿sí? Que el arrianismo es una herejía muy actual, ¿verdad? Que se ve a Jesús como un simple hombre y no como Dios, y entonces si es hombre, pues ya no puede salvarnos, porque necesitamos que sea a la vez Dios para podernos salvar. Y entonces, como decía San Atanasio, lo que se asume, no sé, lo que lo asumido no puede ser, si no se asume, no puede ser redimido. Entonces, esa condición humana que asumió Cristo para salvarnos fue necesario, pero sin dejarse de ser Dios. Y entonces estas verdades son las que defendían los padres de la Iglesia a través de sus escritos, a través de los concilios, que fueron muy importantes porque estos concilios ponen el fundamento de la teología católica, como decíamos hace un momento. Muy bien, padre. Según tengo entendido, para que un autor antiguo sea reconocido formalmente como padre de la Iglesia, se exigen tradicionalmente 4 condiciones: justamente su antigüedad, una doctrina ortodoxa, santidad de vida y aprobación de la Iglesia. ¿Podría usted explicarnos, padre, en qué consiste cada uno de estos criterios? Bueno, aquí es muy importante también hacer una diferencia, ¿no? Los llamados padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia. Podríamos decir que ambos grupos poseen santidad de vida, por eso decimos santos, ¿verdad? También una sana doctrina o también que se llama ortodoxia, ¿sí? Y la aprobación eclesiástica. Esa aprobación eclesiástica es cuando un papa o un concilio proponen como modelo no solamente de santidad, sino también como referencia en cuanto al estudio y conocimiento de la fe, a uno de estos escritores, que es a la vez santo, ortodoxo, ¿sí? Y aprobado por la Iglesia. La diferencia entonces entre los padres de la Iglesia y los doctores es que los padres de la Iglesia tienen un elemento que se llama antigüedad, que son precisamente a partir del siglo IV, ¿sí? Al siglo VII, ¿sí? Aproximadamente. Por ejemplo, este periodo patrístico en la Iglesia o de los Santos Padres en el ámbito occidental termina con Isidoro de Sevilla en el 636 y en el oriente con Juan Damasceno en el 749. Es decir, digamos ese periodo llamado patrístico o la época de los Santos Padres. Entonces, estos padres son llamados así desde muy antiguo. Algunos tal vez no tenían ya digamos, oficialmente ese reconocimiento, pero por ser personas que destacaron en la defensa de la fe, por los destierros que sufrieron al defender la fe o por todas las situaciones que vivieron, la Iglesia antigua los tenía como referencia en cuanto a la reflexión sobre la teología, sobre la fe. Por ejemplo, tenemos en la Iglesia latina cuatro padres de la Iglesia. De hecho, este reconocimiento lo hace el Papa Bonifacio VIII ahí por el siglo XIII, 1200, no recuerdo exactamente, 1215 me parece, es el reconocimiento de estos padres de la Iglesia. 1300, perdón. Y entonces está, por ejemplo, Atanasio. En el ámbito occidental está Ambrosio, Agustín, Jerónimo y León Magno. En el ámbito oriental está Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo y Juan Crisóstomo. Los orientales pues reconocían nada más a Atanasio, Basilio y Gregorio, después le agregaron a Juan Crisóstomo para que estuvieran parejos, ¿no? Y entonces son como los 4 evangelistas, así como tenemos 4 evangelistas, tenemos 4 padres de la Iglesia en cada una de estas presencias de la Iglesia en Occidente y en Oriente. Y luego los doctores de la Iglesia pues son muchos teólogos santos que se han distinguido también por su ciencia y que han contribuido mucho a la comprensión de la fe a través de sus escritos, desde época de los Santos Padres también, la Edad Media, la época de la Reforma y muy posteriormente, incluso en época reciente, tenemos doctores de la Iglesia, el último San John Newman, ¿sí?
1 de noviembre del 2025. El Papa León lo ha declarado santo, doctor de la Iglesia, y tenemos a otros también que en tiempo del Papa Benedicto fueron nombrados, como está una monja, una escritora alemana, ¿sí? Hildegarda Bingen, también está Juan de Ávila, un español que el Papa Benedicto declaró también doctor de la Iglesia, o también el Papa Francisco, que declaró en oriental a Gregorio Narek, ¿verdad? Un escritor místico. Y lo interesante también en ese aspecto, que tenemos dentro de los escritores, de los doctores de la Iglesia, a 4 mujeres, algo muy importante también, ¿verdad? Está Santa Teresa de Jesús, Carmelita, Santa Catalina de Siena, una dominica, y también Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, conocida más como Santa Teresita, Carmelita también, ¿sí? Y luego también a esta monja, a Santa Hildegarda de Bingen, no, parece que era benedictina, no lo recuerdo exactamente, eso no he verificado el dato, pero es muy importante también reconocer el papel de estas mujeres que, pues ciertamente son pocas en comparación de los varones que tenemos como doctores, pero la Iglesia reconoce también la participación y los aportes de la mujer en esta reflexión teológica, sobre todo en estos caminos de la vida espiritual, como lo hace Santa Teresa, Santa Catarina o Santa Teresita, ¿no? Son mujeres excepcionales, ¿sí? El Papa Pablo VI tuvo esa feliz inspiración de nombrar doctora Teresa y a Catalina, y es algo muy importante para la vida de la Iglesia que las mujeres también son importantes porque aportan desde la reflexión pensamientos muy profundos, ¿verdad? Que manifiestan no solamente la capacidad de reflexión y de estudio, sino sobre todo la santidad de vida que se refleja en esos escritos y que son un aporte para la espiritualidad de la vida, no solamente de la Iglesia Católica, sino de cualquier persona que quiera acercarse a Dios. Un ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos en Edith Stein o Santa Benedicta de la Cruz, que doctora en filosofía, muy importante en el siglo pasado, ahí discípula de Husserl, que leyendo las obras de Santa Teresa, fue como se encontró con Dios y se convierte al catolicismo, y después se hace monja carmelita y muere, pues trágicamente, ¿no?, en los campos de concentración. Pero entonces, vuelvo a repetir, tenemos esta presencia de la mujer en la lista, en el elenco de doctores de la Iglesia. Hay un aporte importante en este aspecto, ¿no? Claro, y aprovechando que habla usted del tema, padre, pues hoy en día se habla mucho de esa inclusión femenina en todas las esferas, ¿no? Y vemos pues que en la Iglesia existen también estas grandes mujeres reconocidas como doctoras de la Iglesia, pues por la eminencia de su doctrina. Pero en cambio, padre, en la patrología no encontramos figuras femeninas formales. Padre, ¿por qué no hay mujeres entre los santos padres? ¿Esto se debe solo a un factor cultural de la antigüedad o hay alguna razón teológica subyacente? No, sí hay mujeres. De hecho, hay una obra que se utiliza en liturgia que se llama La Peregrina Eteria o Egeria, una española, que hizo peregrinaciones a Tierra Santa y describe con muchos detalles las celebraciones que se daban en el tiempo de la Pascua o de la Navidad. Y entonces a ella le debemos ese escrito que nos da a conocer la vida cristiana de esa época en el Oriente. Tenemos también a unas compañeras de San Jerónimo, a Marcela, a Paula, que él las conoció trabajando con el Papa Dámaso cuando era secretario del Papa, y él en el Aventino tenía estas amigas que no eran aristócratas sin oficio, no eran personas que se perdieran el tiempo tomando el té, ¿verdad? Eran mujeres que se dedicaban también al cultivo del griego y estudiaron hebreo con San Jerónimo. Entonces se dice que ellas ayudaron también
en la traducción de algunos textos de la Escritura o de los Salmos, sobre todo. Hay una versión de los Salmos que traduce Jerónimo y que posiblemente también contribuyeron ellas a esa traducción. No están mencionadas, pero sí existen sus escritos. Hay cartas que escribió San Jerónimo a Paula, a Marcela, a Eustoquia, y eso es muy importante ver cómo hay esa participación de la mujer. O también tenemos, tal vez ahí sí no hay escritos, pero sí hay una referencia muy clara a las mujeres cuando algunas de ellas de las vírgenes consagradas, de Santa Macrina, hermana de San Basilio, ¿verdad? Ahorita se me olvidó el nombre de la hermana de San Ambrosio, que recibe el velo también de virgen consagrada y que tienen un papel, si bien es cierto, no como escritoras, pero sí como una presencia femenina que si estudiáramos más a profundidad, por ejemplo, eso de las vírgenes consagradas, en su momento fue una revolución. ¿Por qué? Porque resulta que las grandes familias patricias de Roma, algunas hijas se hacían cristianas y ya no se querían casar, y entonces rompían tratos matrimoniales porque se consagraban a Cristo, y en su momento fue algo que cómo era posible que desobedecieran a la autoridad de los padres o a los tratos que habían hecho para los matrimonios, ¿no? Incluso dentro de los mártires tenemos a Santa Inés, que ella prefirió el martirio a que fuera casada a la fuerza, porque decía que ya se había desposado con Cristo, ¿no? O lo mismo Santa Cecilia, ¿sí? Entonces, no son escritoras, pero digo, sí aparecen, por ejemplo, esta Eteria, ¿sí? Y la referencia de Paula, de Marcela, las amigas de San Jerónimo. Puede ser también, recordemos que la cuestión cultural no favorecía en ese aspecto a las mujeres, pero sí hubo atrevidas que rompieron esquemas. Hay datos curiosos, por ejemplo, se dice que Orígenes tenía secretarias, cosa extraordinaria o revolucionaria en su momento, porque pues era también más barato pagarle a las mujeres, pero que ellas supieran escribir era también algo muy importante, ¿no? Había pues de alguna manera la presencia femenina, aunque no como a nosotros nos gustaría verlo en estos tiempos, ¿verdad? Muy bien, entonces debemos nosotros quitarnos la idea de que no participaron las mujeres en la época de la patrología. Participaron, aunque tal vez, no sé, vienen reconocidas oficialmente como santas madres, ¿o cómo sería? Pues sería así como pues sí, como santas madres, ¿no? Incluso hay un título por ahí de algunos escritores que resaltan la presencia de la mujer en aquellos tiempos, le llaman la matrología, así como existe la patrología, algunos ponen la matrología, ¿no? Esta presencia de las mujeres que de alguna manera contribuyen, ya sea fundando monasterios o haciendo obras de caridad en este periodo patrístico, o pues los poquísimos escritos, pero que es una presencia que está como una pequeña semilla que debe germinar, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues fíjese, también, bueno, ya nos habló usted acerca de esta distinción entre los términos, ¿no? De padre de la iglesia y de doctor de la iglesia. Eso, pues, muy bien. También nos habló usted acerca de cómo, pues, nuestros primeros padres, esos padres apostólicos, pues tienen un puente tan directo con los mismos apóstoles, ¿no? Muchos de ellos, como bien dice usted, eran, pues, directamente como quienes los seguían, ¿no? Viene a mi mente, por ejemplo, quien llamó por primera vez a la iglesia católica, San Ignacio de Antioquía, pues era un discípulo directo de San Juan, tengo entendido, ¿no? Entonces, pues bueno, viene ahí entonces nuestra fuente como muy directa, ¿no? Padre, también el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum, pues afirma que las expresiones de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición.
Entonces, ¿cómo actúan estos padres, como mencionaba usted, como testigos y garantes de la transmisión de la revelación? ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en esto, padre? Porque nosotros los católicos no consideramos, no tenemos esta teoría de la sola Biblia, ¿cierto, padre? Bueno, recordemos que la Sagrada Escritura, primero, pues tiene un origen, es el acontecimiento, es el hecho salvífico que se da, después se va transmitiendo a través de la tradición oral y después la escritura se pone por escrito. Entonces, antes de la escritura como tal, la Biblia como tal, está la tradición oral. Entonces, nosotros los católicos reconocemos como fundamento importante para la reflexión teológica y como punto importante de nuestra fe, pues sí, la Sagrada Escritura. Y también la tradición, porque vuelvo a repetir, es la transmisión ininterrumpida de la interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces son referencias muy importantes porque dentro de esta tradición pues está precisamente toda la reflexión teológica que los padres de la Iglesia hicieron por presentar las verdades de fe, por fundamentar verdades esenciales como la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la unión de las naturalezas, la unión hipostática, como se dice en términos elegantes, pero a través precisamente de una reflexión que ayuda a una mejor comprensión de la verdad revelada, contenida en la Sagrada Escritura. Entonces, por eso para nosotros los católicos son un punto de referencia los padres, porque son los garantes de la tradición, ¿sí? De la transmisión de la verdad, y no son, curiosamente, pues no son ocurrencias de los padres de la Iglesia. Le llaman así el consensum patrum, así como los padres de la Iglesia, sin ponerse de acuerdo, coinciden en grandes verdades de fe, en la forma de exponer las verdades de fe. Y eso manifiesta pues una presencia muy especial del Espíritu Santo que está garantizando la autenticidad de la fe. Y no son pues así felices coincidencias, no son presencias reales del Espíritu que guía a la Iglesia a través de estos pastores preocupados porque sus fieles tengan una mejor comprensión y vivencia de la fe. La Iglesia siempre ha valorado pues la tradición como un punto importante de la reflexión teológica, Sagrada Escritura, tradición y el magisterio de la Iglesia, ¿no? Eso no podemos nosotros hacer una interpretación libre, porque entonces podemos caer en interpretaciones subjetivas de la fe, y entonces pues pierde su valor, pierde su objetividad, y entonces ya no es lo que dice la Sagrada Escritura, sino lo que yo interpreto de la Sagrada Escritura. Entonces, para la interpretación de la Escritura, la tradición nos ayuda a no salirnos del sentido original o el sentido inicial con el que la Sagrada Escritura pues, fue escrita, ¿sí? Entonces, los garantes, vuelvo a repetir, de esta tradición son los padres de la Iglesia, no solamente por la cercanía en el tiempo, sino por lo que ya decíamos hace rato, ¿no? Esa profundidad en el misterio de la fe a través de la meditación, de la oración, de esta experiencia profunda de Dios que ellos tenían. Y desde luego, de un amor a la verdad, porque no se detuvieron ante los ataques, ante las crisis que se suscitaban con esas polémicas doctrinales, ¿sí? Algunos de ellos defendieron con su propia vida la ortodoxia, la sana doctrina, algunos sufrieron destierro por estas situaciones. Pensemos en Atanasio, en el caso muy concreto, ¿no? Pensemos también en Hilario de Poitiers, este escritor italiano, perdón, francés, que lo mandaron al destierro por ser católico, pero me llama mucho la atención de este obispo que fue muy creativo, estando en el destierro se puso a perfeccionar su griego y él fue uno de los, si no el único, o de los pocos obispos latinos
que entendieron mejor la controversia arriana, sobre todo por el acercamiento que tuvo al griego y a los sínodos que existían en el Asia Menor, donde él de alguna manera buscaba participar, y fue uno de los que aprovecharon el destierro para hacer después una muy buena exposición de la verdad de la fe que se defendía en el Concilio de Nicea sobre la divinidad de Jesucristo. Cierto, padre, qué importancia tan grande de la participación de estos santos padres en el desarrollo de esos primeros concilios ecuménicos, ¿no? Si viene a mi mente Nicea, Calcedonia, la formulación de dogmas centrales de nuestra fe, los que usted ha mencionado, también está la Trinidad, por supuesto, pues la encarnación. Pero cuando hablamos de esto, padre, pues estamos hablando de los primeros 8 siglos de la fe católica. Estamos hablando de hace 1200, 1000, hasta 2000 años. Y a lo mejor en esta época que vivimos con estos grandes desafíos morales, doctrinales, pues pudiera parecernos algo lejano. Sin embargo, padre, ¿de qué manera este pensamiento de los santos padres puede iluminar esas crisis de fe contemporáneas que estamos padeciendo, padre? Pues no hay mucha diferencia, fíjese, al final de cuentas no hay mucha diferencia entre el tiempo de los padres y el nuestro. Ellos se enfrentaron con un ambiente pagano, nosotros tenemos un neopaganismo, ¿sí? Había en aquellos tiempos también muchos personajes, incluso filósofos, gente preparada, no solamente el pueblo inculto, vamos a decirlo, que atacaba al cristianismo. Recordemos que atacaban a los primeros cristianos de incesto, de antropofagia, de estas situaciones que eran aberrantes, ¿no? De ateísmo, por no aceptar a los dioses locales, ¿no? Entonces, y luego eso lo decía el pueblo y los filósofos también que se pusieron a escribir duro contra los escritores, ¿no? Ejemplo de ellos son las apologías que responden a esa cuestión, las de Justino, o también de Orígenes, una apología muy fuerte contra Celso. Y entonces había ataques, así como los tenemos ahora, de todos los ámbitos, de todos los colores, ¿no? Ataques no solamente a la iglesia, sino al hecho de ser personas religiosas, ¿verdad? Una especie de ataque al derecho de creer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos muchas situaciones que son muy parecidas, la cuestión moral también, ¿verdad? Eh, Todas las cuestiones morales de injusticia, cuestiones sobre la sexualidad, son muy parecidas a las de ese tiempo, ¿verdad? Negar incluso en estos tiempos la divinidad de Jesús, incluso por movimientos religiosos, ¿verdad? Que con careta de cristianos resulta que niegan la divinidad de Jesús, ¿verdad? Hay grupos religiosos muy concretos que no reconocen la divinidad de Jesús, así como lo fue Arrio en su tiempo, en el siglo IV. También tenemos neoarrianos, ¿sí? Incluso estos grupos religiosos, otros mismos protestantes no los reconocen como cristianos porque no reconocen la divinidad de Jesús, sino como un simple hombre, como un profeta más, o un Dios menor, ¿sí? Un ángel ahí con superpoderes, ¿verdad? Y entonces no hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué podemos aprender o cómo podemos asimilar esa presencia y ese testimonio de los primeros escritores o de los padres de la iglesia? Pues precisamente pueden ayudarnos a acercarnos más a Cristo, precisamente partiendo de su testimonio. Hombres y mujeres que buscaron siempre una fidelidad a Cristo, incluso renunciando a muchos elementos de su cultura, ¿sí? Algunos muy radicales, incluso renunciaban a la misma filosofía pagana. El mismo San Jerónimo decía, ¿no?, que una vez tuvo un sueño de que
Él, según había renunciado a la filosofía y presentado ahí ante un juicio final, ahí ante nuestro Señor, le dijeron, azótenlo porque es más ciceroniano que cristiano, ¿no? Pero aquí también hay que reconocer cómo también estos escritores hicieron uso, tal vez me salga un poquito del tema un momento, pero estos escritores hicieron uso de la filosofía de su tiempo, echaron mano de la retórica, que era algo muy importante en aquellos tiempos para, para compartir la reflexión o los juicios allá en el antiguo Imperio Romano, y entonces se valieron de esos recursos, así como ahora podemos valernos de todos los medios electrónicos y todos estos aparatitos que son muy útiles, ¿verdad?, para la difusión del Evangelio. Así también podemos aprender de ellos esa creatividad, esa viveza, ese entusiasmo para transmitir el Evangelio, que ellos, a pesar de que podían arriesgar la vida, no perdieron el entusiasmo, ¿verdad? No se acobardaron. Yo creo también lo mismo en estos tiempos, como decía el Papa Benedicto de feliz memoria, que este tiempo, más que grandes maestros de la fe, necesita testigos de la fe. Y eso fueron, en primer lugar, los primeros escritores cristianos, ¿no? Testigos de la fe. Pienso, por ejemplo, en Tertuliano, que era un abogado de pues, muy buena fama, muy destacado en su tiempo, y cómo contribuye a la creación, primero a la defensa de la fe cristiana católica, ¿no? Y también contribuye con, pues vamos a decirlo así, la invención de los términos que después van a ser utilizados en la teología, como la palabra trinitas, Trinidad, sacramentum, lo que es el sacramento, ¿verdad? Términos que van a servir mucho después en la reflexión teológica. Veamos pues la creatividad de estos hombres, ¿no? De eso podemos aprender de que cómo en estos tiempos también necesitamos personas creativas. Y yo admiro precisamente en ese aspecto a muchos laicos, hombres y mujeres que son también los llamados influencers católicos, ¿verdad? Que contribuyen con estos medios de comunicación a la difusión de la fe, a la defensa de la fe, pero sobre todo a proponer a Cristo como lo que es, el Salvador del mundo, como el que nos ofrece un estilo de vida que, que diferente a lo que el mundo nos ofrece. Eso hicieron los padres, eso también podemos hacer nosotros, ¿no? La creatividad, el entusiasmo por vivir la fe, el no tener miedo a las circunstancias que se nos presentan en estos tiempos, que también son de persecución, ¿sí? De acoso, de violencia. Tenemos en otros, no solamente en nuestro país, sino en otros países del mundo, el peligro de ser cristiano, ¿sí? Hay muchos países donde la minoría cristiana o católica pues corren el riesgo de perder la vida por vivir su fe. Tal vez nosotros no tenemos esos extremos, pero sí tenemos acoso, ¿verdad?, por parte de grupos de poder o grupos religiosos, etcétera, que no nos permiten o no nos facilitan del todo vivir la fe o expresar nuestra fe, ¿sí? Así como ellos, también nosotros. Entonces, ¿qué se necesita? Precisamente ese encuentro vivo con Jesucristo para poder no solamente estar unidos a nuestro Señor y conociéndolo, sino también continuando la misión de llevar el Evangelio a los demás. Pues muy bien, padre. Y específicamente estos textos patrísticos, ¿de qué manera pues pueden favorecer nuestra vida de oración, nuestra espiritualidad o incluso nuestra vida litúrgica? Pues los padres en este aspecto son, pues, polifacéticos, podríamos decir, porque no solamente son escritos espirituales, hay muchos, ciertamente, escritos espirituales, pero también tenemos estos escritos teológicos que no son de una teología sistemática como la tenemos ahora. Tiene mucha retórica, términos un poco tal vez difíciles de comprender,
pero para la reflexión teológica siguen siendo puntos de referencia los podemos tener a nuestro alcance para conocer, por ejemplo, todos los procesos de los concilios, ayudan a clarificar mucho nuestra fe, desde luego. En la cuestión litúrgica, pues sí, ¿verdad? De hecho, muchas celebraciones se inspiran en los escritos de los padres de la Iglesia, o lo que nos transmiten los padres de la Iglesia sirven de fundamento. Un ejemplo tenemos muy claro en una de las fiestas marianas que celebramos recientemente, la Asunción de María, como el Papa Pío XII, cuando declara dogma de fe este acontecimiento, se basa en los grandes escritores, en Juan Damasceno, en Proclo de Constantinopla, en San Germán. Entonces, ellos son referencia para la reflexión teológica, para la vida litúrgica, para la vida ascética, ¿verdad? Hay muchos escritores, y, por ejemplo, está la Protegma Patrum, como dicen, o los dichos de los padres de la Iglesia, que sirven para la espiritualidad, los escritos de San Antonio Abad, la biografía de San Antonio Abad, o de Palladio, ¿sí? El mismo San Jerónimo en sus cartas, o la regla de San Benito, que es de esa época también, del siglo VI. Entonces son fuentes de información y formación en la vida cristiana. Entonces, están al alcance de nosotros esos escritos. Hay editoriales que están sacando desde hace muchos años los escritos de los padres de la Iglesia. Afortunadamente, pues son muchos ya las traducciones, porque pues son todas esas obras pues fueron escritas en latín y en griego, en siriaco, y entonces llegan a nosotros en traducciones, pero muy despacio, pero sí tenemos un número suficiente, ¿no? Sin que parezca comercial, pero la editorial de Ciudad Nueva tiene muy buenas traducciones, ¿verdad? Ya si alguien quiere profundizar, pues también existen los textos en latín o en griego. Claro, tendríamos que estudiar un poco más de eso, ¿no? Para entender, porque para entenderlos profundamente, pues es mejor leerlos en su propia lengua, en los originales, digamos, ¿no? Pero si no, pues las traducciones ayudan mucho. Entonces, son fuentes, vuelvo a repetir, de formación y de información, ¿sí? Que podemos recurrir a ellos, son garantía, ¿verdad? Para crecer en nuestra fe. Muy bien, padre, pues ya tenemos comentarios y uno de ellos va respecto a esto que usted menciona. Dice Angie López, ¿qué escritos, documentos o libros podemos ver en cuál de ellos un ejemplo de la sagrada tradición? Pues, de hecho, cuando leemos los concilios, las definiciones conciliares, las actas de los concilios, donde nos están transmitiendo y defendiendo el misterio de la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, pues son ejemplos de dónde o cómo se nos transmite la tradición con mayúscula, ¿no? Son verdades que no están dispersas, están compendiadas, por decirlo así, en las definiciones conciliares. Hay un libro, un manual que contiene esos documentos, se llama Magisterio de la Iglesia o el Dessinger, ¿verdad? Así ahí vienen, ya sea en español o en edición bilingüe, estas definiciones. Incluso si queremos también algún documento para conocer la tradición o la sagrada tradición, pues el credo, el niceno o el niceno constantinopolitano son un ejemplo clarísimo de un texto que nos transmite la sagrada tradición, lo que un cristiano debe creer, ¿sí? Recordar algo muy importante, como, abro un paréntesis, los dogmas no son verdades inventadas e impuestas a la fuerza, ¿no? Los dogmas, si bien es cierto, como verdades de fe, están contenidos en la Sagrada Escritura. ¿Qué hace la Iglesia? Explicitar esas verdades implícitas
en la Sagrada Escritura. La Iglesia simplemente explicita esas verdades. Entonces, no las está imponiendo, las está sacando de la Sagrada Escritura, ¿sí? Y entonces, como es muy importante en ese aspecto, como que abrirnos un poquito a una mejor comprensión de la palabra dogma. Se le ha dado un sentido muy peyorativo, ¿no? Como algo impuesto a la fuerza y que si no lo dices así como está escrito o como se dice, pues estás fuera Sea de, ¿no? anatema. Ya el tema. Ciertamente, ¿no? Cuando pues ya se está en contradicción, eh, nada más por algún motivo ideológico, pues sí, entonces sí estamos haciendo un mal uso de esa verdad, ¿verdad? Pero que la verdad no se impone, la verdad simplemente se presenta y se acepta no como una imposición, sino como algo que nos da claridad en lo que debemos creer, ¿sí? En lo que nos aclara lo que está contenido en la Sagrada Escritura. Entonces, un ejemplo de esos documentos o de esos escritos, pero decía, son el credo, ¿sí? Los documentos conciliares, ¿sí? Que nos transmiten fidedignamente las reflexiones o las conclusiones a lo que los padres llegaron. Pero vuelvo a repetir, los padres no inventaron, como dicen algunos, el cristianismo o a la Iglesia Católica o que se inventaron las verdades. No, los padres simplemente explicitaron esos contenidos en las que están esos verdades que están contenidas en la Sagrada Escritura. Es muy importante recalcar eso, ¿verdad? Todos lo que nosotros conocemos como dogma están contenidos en la Sagrada Escritura. Sí. Excelente, padre. Y ahora que habla usted de explicitar, pues precisamente toma usted el ejemplo más claro, ¿no? El del credo de los apóstoles y el credo de fruto de estos dos grandes concilios de los primeros 4 siglos, el de Nicea y el de Constantinopla, y de ahí el nombre que parece trabalenguas de credo niceno-constantinopolitano, pues justamente era eso, ¿no? Explicitar, pero estas verdades de fe que hemos vivido desde lo que estábamos, por cierto, celebrando y recordando en el Evangelio de este domingo pasado, domingo 21, si no mal recuerdo, del tiempo ordinario, cuando hablamos de, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? Y Pedro hace su profesión, da su profesión de fe, y Jesucristo instituye sobre él su iglesia, su única iglesia, y le da poderes, ¿no? Le da las llaves del reino de los cielos con poder de atar y de desatar, ¿no? Esa presencia del Espíritu Santo y ese poder dado a nuestro primer Papa con sus 266 papas sucesores, pues por supuesto que no se ha perdido, ¿no? Qué rico, qué rico es saber cómo esta tradición, como usted dice, padre, ha sido ininterrumpida, estas enseñanzas y que vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos genera pues también a nosotros como una sensación, una certeza más bien dicho, pues de que estamos en lo cierto, ¿no? En la iglesia fundada por Jesucristo. También tenemos más saluditos. El padre José de Jesús Gutiérrez, él nos dice que está retransmitiendo en vivo en Omega Radio 98.9, allá en el Istmo de Tehuantepec. A nuestros hermanos del Istmo, un abrazo muy cariñoso. Y dice José Juan Roques, gracias por la enseñanza, un fuerte abrazo. Un abrazo también a nuestro querido José Juan, perdón. Mercedes Amador Rendón dice, saludos al padre Saturnino desde Ocotlán, qué gusto volver a escuchar sus conocimientos. Y le manda, ay, gracias, padre. También le manda saludos María de la Luz Esperanza Pérez. Ella pensaba que se nos ha ido la señal, espero en Dios que no, y que haya salido todo esto al aire perfectamente. Pues, padre, muchísimas gracias. No sé si quiera usted mandar un mensajito final y también le agradecemos que nos dé la bendición, padre. En primer lugar, me da mucho gusto por poder participar. Es un servicio también que ofrecemos, ¿verdad? Que nos han pedido y con mucho gusto lo damos.
presentar a los padres de la iglesia como testigos privilegiados de la fe, que sean conocidos, que también sean difundido su pensamiento. No son escritores pasados de moda, tienen mucha actualidad, ¿sí? No solamente porque la iglesia los recomiende por ser garantes de la sana tradición o de la sana doctrina, sino porque son hombres y mujeres que vivieron esa experiencia de conocer a Cristo, de seguirlo y de vivir su fe en situaciones muy concretas, en lugares muy concretos, dando siempre lo mejor de sí, lo cual lo exigía su fe, y que aprendamos de ellos también a ser cristianos en estos tiempos muy parecidos a los de ellos, que no tengamos miedo, ¿verdad? Que podamos nosotros, unidos a Cristo, vivir coherentemente nuestra fe, como se decía ayer en el Evangelio, ¿no? ¿Y quién dice la gente que, y ustedes quién dicen que soy yo, ¿verdad? Que podamos nosotros experimentar la presencia de Cristo en nuestras vidas y que a través de la alegría de vivir la fe, hagamos atractivo el Evangelio. Los padres de la iglesia lo hicieron atractivo el Evangelio con sus predicaciones, con su testimonio, con sus obras sociales. Ya no nos dio tiempo de hablar de eso, ¿verdad? Pero hay muchas obras sociales muy revolucionarias en su momento que los padres de la iglesia también hicieron. Entonces, ojalá algún día podamos profundizar más estos temas, ¿verdad? Sobre todo en la cuestión de la doctrina social de la iglesia. Tuvieron al padre Mario Flores hace unos días. Me da mucho gusto que haya estado porque es el primer patrólogo mexicano, egresado del mismo instituto que yo estudié, el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Él fue el primer mexicano en hacer la especialidad allá en Roma. Entonces, una eminencia y entonces... Bueno, me da mucho gusto. Él es uno de los que estudian también el pensamiento social de los padres de la iglesia. Bueno, entonces, saludos a todos, a Lubia, a todo su auditorio y con mucho gusto pues nos ponemos en la presencia de Dios para pedir su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Padre Saturnino, pues muchísimas gracias. Quiero expresarle mi más profunda gratitud por haber estado hoy con nosotros, por compartirnos con tanta generosidad parte de sus muy amplios conocimientos. Mire que escucharlo nos ayuda a valorar la tradición viva que sostiene nuestra fe. Sepa que lo acompañamos con nuestra oración, que le pedimos a Dios por su ministerio sacerdotal, que el Señor siga colmándole de bendiciones, de salud, de sabiduría y que el Espíritu Santo pues siga guiando esta labor pastoral y docente tan fructífera que ha desarrollado a lo largo de estos años en nuestra arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Y a todos nuestros hermanos que nos acompañan en este programa Nuestra Fe Católica, pues les agradezco su sintonía y pues también que los santos padres de la iglesia intercedan por cada uno de nosotros, que Dios nos bendiga. Y pues si Dios y María Santísima nos permiten, el próximo lunes, 6 de la tarde, estaremos en vivo aquí transmitiendo en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, una bendición. Muchísimas gracias a todos, hermanos. Muchas gracias, Padre. Saludos a todos.